Muy bien. Sigamos con la siguiente palabra, el versículo 163. Pasamos al sonido sh. Aquí tenemos la palabra sheker. Ya la hemos mencionado antes. Sheker, la pueden escribir con shin, sheker, así, sheker. Ya hemos dicho que sheker básicamente es cualquier cosa que se oponga a la emet, a la verdad. No es cualquier mentirilla por ahí cotidiana, que también se llama sheker, ¿no? Pero aquí en el lenguaje teológico de la escritura estamos hablando justamente de lo que es opuesto a la Torah. Y el mismo versículo nos lo dice. Dice, sheker saneti ba'ataeva. Dice, yo tengo a menos todo lo que es sheker y lo aborrezco. Esta palabra ataeva, que sale aquí, me explico, es la misma palabra donde se deriva el sustantivo toeva, que significa abominación. Esta palabra que se utiliza, por ejemplo, para describir las perversiones sexuales de Levítico 18, algunas de ellas se llaman toeva, o también cuando dice que aquel aparta sistemáticamente su oído y rechaza la Torah, por ejemplo, la doctrina de Hashem, su oración es una toeva, por ejemplo. ¿Por qué? No puede ser que pretendamos, como lo decía ayer también en Juan, ¿no? Si Él es el camino, si es solo a través de Él es que llegamos a Él, por el camino que Él ha abierto, que Él ha preparado, ¿cómo pretenderemos que Él escuche una oración de alguien que rechaza, repito, sistemáticamente la palabra? Porque otra cosa, y aquí lo quiero aclarar un poco, nosotros estamos viviendo en estos momentos históricos una circunstancia que no sé hasta qué punto la hayan vivido los antiguos, pero diría que es algo nuevo en siglos, y me refiero al hecho de que se está retornando a la Torá, ¿me explico? A la observancia, se está dejando atrás muchas cuestiones que no se evaluaban, que no se cuestionaban, ¿me explico? Y no hay de pronto un precedente como el nuestro en el que una persona haya sido llamada creyente, haya vivido una vida dentro de lo que cabía o de lo que entendía y ahora se vea confrontada a volver a la Torá. Me explico, a los mandamientos, porque tenemos unas especies de conflictos, repito, bastante novedosos y ahí es donde hay que tener prudencia. Porque no es para salir a decir ahora, si un cristiano no guarda la Torá o algo, entonces su oración es una abominación. No es por sacarlo por regla de tres. Tenemos que nosotros ser conscientes y pacientes además, que es un proceso. Esto los está tomando por sorpresa. Lastimosamente hay algunos que sí están reaccionando conscientemente mal, porque entonces en vez de guardar silencio y prudencia, atacan. Eso sí es un poco más delicado. ¿Me explico? Entonces ya ahora hay quienes nos critican hasta porque decimos palabras en hebreo o porque guardamos un mandamiento, pero ¿qué les va y qué les viene? ¿En qué los afecta? Cuando tú te das cuenta de esto, que comienzan como a darle patadas al aguijón, acuérdense lo que le pasó a Pablo. ¿Ya? Dice, dura cosa te es dar patadas al aguijón, ¿cierto? Tienes ahí un alito de rebeldía muy escondido, ¿no? Porque no es para que patalees así. Vamos, ¿dónde está el problema? ¿En qué te afecta? ¿Cuál es la perturbación? Me hago entender. Pero a los demás, por eso empieza con estas palabras, les causa una persecución contra nosotros de gratis. Porque si tú hoy decides no comer tal cosa o guardar Shabbat o lo otro, nadie tendría por qué atacarte, ni criticarte, ni censurarte. Al contrario, en cierto modo estás avanzando, creciendo, pero siempre vienen estos discursos como que, te estás creyendo mejor que yo. Bueno, eso lo estás diciendo tú, no yo. ¿Por qué lo dices? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Acaso estamos compitiendo o yo te voy a venir a juzgar? Resulta que las personas que no observan o que de pronto dicen que tienen una libertad en Cristo son las que más atacan, son las que más cuestionan, son las que más censuran. Digo, vaya, al contrario. Mira, si tal preocupación te diera el que yo esté tomando un camino errado, hombre, como mucho tendrías que estar orando por mí. No venir como a soltarme
indirectas o ataques o cosas por el estilo, porque eso no es de creyente tampoco. Dilo de frente, qué es lo que te preocupa, ¿no? Y escucha las razones. Ya cuando las escuches, si te das cuenta que estamos creyendo y afirmando la deidad de Mashiach, estamos creyendo su muerte y su resurrección y su retorno, el derramamiento Ruach HaKodesh, todas las palabras escritas en la Torá, ¿cuál es el problema? El apóstol Pablo, y esto hace poco lo hablaba con alguien, el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le acusaban de que él estaba en una secta y que estaba dejando la Torá, o sea, fíjate tú, irónicamente lo contrario, ¿no? Pablo le dice este testimonio que está en Hechos capítulo 24, creo que es, quiero leerlo para todos porque es bastante oportuno. Vamos a leer en Hechos 24, creo que es el pasaje, cuando dice, quiero más bien entonces aprovechar la ocasión, está la defensa ante Félix, y miren esta confesión tan hermosa que tiene aquí. Vamos a ver. Miren lo que dice el versículo, vamos a ver. Aquí, versículo 14. Vamos a ir a Hechos 24, 14. Esto, repito, a mí me eriza la piel cada vez que lo leo. Es profundo, prácticamente es una mini confesión de fe nuestra, ¿no? Dice, pero esto te confieso, dice Pablo a Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, o dicen que abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener una conciencia de bien, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Baruch Hashem. Entonces a esto nos referimos. Tengo a menos todo lo que es sheker. Por eso no nos tiene ni que generar miedo ni espantarnos a nosotros cuando recibamos esa persecución, ¿me explico? Ese ataque, por algo lo hacen. Acuérdense que no es nosotros, no es nuestra actitud, ¿vale? Malo sería que fuera por una actitud, eso sí hay que decirlo, pero que sea por nuestra forma de vida, por lo que decimos y lo que creemos, entonces ya sabes que ahí le estás tocando algo dentro de su ser. Y suele pasar a veces, y se lo digo como una especie de consolación, que a veces, estos que a veces más atacan, los que más arremeten, es como cuando dicen por ahí el dicho popular, entre más bravo el toro, mejor es la corrida. Porque resulta que estos que a veces se muestran muy renuentes, al final cuando conectan, mira, es una maravilla, se vuelven como el primer amor todo el tiempo. Suele pasar, repito, lo he visto muchas veces, como puede ser que haya otro que vaya, en vez de mejorar, vaya aumentando el nivel de ofensa y de todo, ahí hay que guardar distancia. Entonces, ¿qué dice? A continuación, contrario al sheker, mira lo opuesto, ¿cuál es? La Torah. Torat ha ahavti. Torat ha ahavti. A tu Torah yo la amo. Hemos hablado que el amar es que ejecutar la voluntad divina. Ponerla en práctica, manifestarlo en acciones. ¿De acuerdo? Obras son amores. Me acuerdo del Javier Cristian que me decía que su madre le decía algo así, ¿no? Obras son amores. Es eso. Obra, ¿no? El hecho. Hoy recordaba en la mañana las palabras de Rabban Gamliel, que más bien hacen eco de lo que Mashiach enseñó en una parábola, ¿no? Lo ikar hadavar el hamase. No es importante la palabra, sino el hecho. Mashiach lo dijo. Hay dos que escuchan una solicitud del Padre. Uno dice muy alegremente, sí, yo voy, y luego no lo hace. Y el otro dice, no lo voy a hacer, tiene mala gana, y luego lo termina haciendo. En últimas, ¿qué importa? El hecho. El hecho es el que importa. A veces nosotros nos estamos fijando mucho en las formas, en la superficie. Hace poco también leía una frase sobre estas, ¿no? Estamos en un mundo en el que importa más el exterior que el interior. A veces le damos más importancia
o vale más lo que está a primera vista y no lo que está adentro. Y hay que saber escudriñarlo porque Hashem nos enseñó con este ejemplo que siempre hay que ir al hecho. ¿Cuál es el hecho? A veces las palabras pueden ser ofensivas, a veces las palabras pueden ser duras, inapropiadas, impertinentes, inconscientes, etc. Pero fijémonos en el hecho. ¿Cuál es el hecho concreto? Si el hecho va de acorde con la palabra, entonces ahí hay que tomar medidas. ¿Me explico? Si el hecho está en sintonía con la palabra, ahora, si hay una distancia considerable entre las palabras y los hechos, en el sentido de que los hechos sean positivos, entonces hay que considerarse y pasar mejor o pesar mejor los hechos. Esto es importantísimo. ¿Me explico? Muy bien, saluda hermana Dora, shalom, allá en bendiciones en Barranquilla.